Un domingo más fieles a la cita a las 10 de la noche en riguroso directo para hablaros de todo lo que ha ocurrido y va a ocurrir en nuestro deporte rey, en el fútbol y en el futsal. En este caso, comenzamos como siempre con el análisis del fútbol femenino y se sube con nosotros Diana Martín Albó. Muy buenas noches, Diana. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, pues un fin de semana donde hemos tenido a la selección aragonesa, para mí casi la absoluta, porque no tenemos otra campeona de esa Copa de Regiones, representará a Aragón en Europa y bueno, y dentro de poco tendremos sorpresas a lo largo del programa. Pero vaya fin de semana repleto de partidos, repleto de resultados y con cal y arena, como siempre, ¿no, Diana? Pues sí, casi más malos resultados que buenos, pero bueno, es lo que tiene el fútbol. Pues si te parece, comenzamos ya con el análisis. Nos subimos a la segunda federación, donde, como siempre, tenemos a nuestras dos representantes, Sociedad Deportiva Huesca y Zaragoza Club de Fútbol Femenino. Comenzamos con las Alto Aragonesas. Bueno, pues Sociedad Deportiva Huesca jugaba en casa contra Pradejón, que era un rival muy asequible para ellas. Empezó perdiendo el conjunto de Vero, pero un auténtico golazo de quién si no, Laura Arroyo San Juan, encarriló el encuentro para después una remontada con otro gol suyo. Así que 3 puntos más cerca del objetivo y empatadas a puntos con el rival de hoy, a 29 puntos. O sea que décimas, nada mal. ¿Cómo está la Yocina? Pero también tenemos que decir que la gatica de Bardenas hizo también de las suyas, para mantener al equipo vivo. Sí, a ver, esto ya sabemos que es cosa de todas, pues una las que los mete, otra las que pues los crea, puede ser Iris Arnas, otra en la defensa como Esther, que está muy bien ahí en defensa, y Nuria, como siempre, imperial para que no entre ningún gol. Al final entró uno, bueno, son cosas que pasan. Laura Rayo San Juan, que se pone cuarta en la lista de goleadoras con 12 tantos esa temporada, o sea que se ha estrenado a lo grande en esta nueva categoría. Seguimos. Zaragoza Club de Fútbol Femenino visitaba al líder, al Tacón B o Real Madrid B, como lo queráis denominar. Derrota, ¿no? Derrota contundente. Bueno, se está jugando la liga el equipo madrileño y no iba a dejar que el Zaragoza Club de Fútbol Femenino le pusiera contra las cuerdas. El hat-trick es de una de las jugadoras, se llama Marisa, es una delantera centro como las que se ven poco, muy alta, muy bien de cabeza, controla muy bien el balón. Así que nada, en los últimos 4 partidos, 3 derrotas y un empate, mal momento para las de Samu Luna en esta recta final. Eso sí, siguen yendo sextas con 36 puntos. ¿Quiénes van a ser las rivales de la próxima semana, de las nuestras? Bueno, pues Sociedad Deportiva Huesca visita Barcelona para enfrentarse a Español B, que es el farolillo rojo de esta clasificación, pero bueno, sabemos que es un filial y que juegan en casa, o sea que y se están jugando el descenso. Yo creo que será un rival duro. Y Zaragoza Club de Fútbol Femenino recibe a Real Sociedad B en Mudéjar, pues tienen que ganar, si es que es un rival directo. De hecho, se sacan 2 puntos, sextas y séptimas, así que yo creo que conseguirían los 3 puntos y así se quitan un poco de encima esta mala racha. Seguimos, bajamos un escalón y nos centramos en la tercera federación, donde, como bien sabéis, tenemos tres representantes, el filial del Zaragoza, Club de Fútbol Femenino, Estadio en Casablanca y Club Valdefierro. ¿Qué han hecho las nuestras? Bueno, pues los únicos que han hecho los deberes son Valdefierro. Estadio Casablanca visitaba el Gregorio Isabel, un equipo de la zona baja como es Balears B. Se venían con buenas sensaciones del partido contra Sigul allí en Barcelona, pero la derrota ha sido apoteósica. 1-5. Es una derrota muy esclarecedora de la temporada que está teniendo Stadium, porque el rival era muy asequible, el campo era en casa y el resultado no te puede meter 5 un equipo que está en la zona baja. Entonces, bueno, no se puede saber lo que pasará, pero sí que es verdad que pintaba mal y pinta muy mal la cosa para el equipo Verderol, que sigue penúltimo con 15 puntos. Vamos con Zaragoza Club de Fútbol Femenino, con el filial. Pues un resultado un tanto raro, porque es raro ver perder a este filial, pero mucho más raro verlo perder en el Mudéjar.
Sí que es verdad que Fonsanta es un equipo muy intenso y ha conseguido que Zaragoza, que uno de sus baluartes es meter goles, sus goleadoras, lo ha secado ahí un poco, entonces le ha metido un gol, derrota por 0-1 y bueno, no se puede hablar de mala racha porque llevan un empate y una derrota los últimos dos partidos, pero bueno, hay que empezar a remontar. Sigue yendo tercera con 42 puntos. Y los únicos, en este caso, las únicas que han hecho los deberes, el Valdecierro. Pues sí, además es una victoria de querer salvarse, nunca mejor dicho. Era un partido contra un rival directo como es Riudoms, que lleva una racha bastante mala con 5 de 5 derrotas en los últimos 5 partidos. Al final, cuando sabes sufrir, pues es un equipo que no encaja demasiados goles y si tienes arriba a la de las 5 villas, pues te engancha 2 goles y al final acabas ganando 3-1. ¿Quiénes van a ser las rivales de la próxima semana para las nuestras? Pues Stadium Casablanca es su segundo partido consecutivo en casa, es contra el AEM. A ver, el AEM es un recién ascendido que ha entrado muy bien en la categoría porque va décimo con 34 puntos. Puedo parecer reiterativa, pero es que juegas en casa, te estás jugando la vida, da igual que vaya décimo como que vaya primero, tienes que ganar sí o sí. Entonces, a ver qué hace el conjunto de Alberto Berna. Y seguimos. Zaragoza juega Club de contra Fútbol Femenino. Sigul. Va Zaragoza rival también. Sí, en Badalona, que es un campazo, pero bueno, el Mudéjar no se queda atrás en cuanto a dimensiones, así que no es un hándicap para las de Roldán. Y luego Valdefierro, partido otra vez vital para ellas. Juegan contra San Gabriel, que se sacan un punto. San Gabriel tiene 23 y Valdefierro 22. Juegas allí, en Barcelona, sabemos cómo es ese campo, está situado en un barrio bastante malo de Barcelona, yo lo sé por experiencia propia y bueno, tal y como está, con la flechita para arriba, yo creo que podrá conseguir los 3 puntos. Bajamos al último escalón, que para nosotros ya sabes que es el primero, que es nuestra territorial, como siempre apasionante, competida, igualadísima. Seguimos con el duelo entre Sociedad Deportiva de Gea y Club Deportivo Ebro. Pues sí, no hay cambio. Los dos de arriba ganan, aunque sí que es verdad que se les ve menos solvencia que antes. Puede ser que sean los nervios de que ya están acabando. No ganan con tanta solvencia como nos tenían acostumbradas. Ebro visitaba a una siempre combativa Peñacerranca y vencía por 0-1. Uy, pero bueno, vencía. Y Egea ganaba 3-2 a un recién ascendido como es Balsas Picarral. O sea, ninguna balsa de aceite ha tenido las de Celemino y contra Balsas. El tercero en discordia es la Sociedad Deportiva Huesca, que no ha tenido ningún problema para doblegar al Farolillo Rojo de Villanueva. Así que sigue primero Ebro con 55, segundo Egea con 53 y tercero Huesca con 50. Lo que las chicas de Celemín dependen de lo que hagan las del Club Deportivo Ebro. Sí, ahora Ebro, No dependen de ellas. nada, ahora Ebro depende de sí mismo, ganar todos los partidos que le quedan y a ver qué pasa. A ver, siempre decimos que apostábamos por Egea. Ebro sería un buen candidato a ascender a Tercera Federación porque es un equipo nuevo, es un equipo que tiene mucha cantera, que tiene fútbol en la Almozara, o sea que sería un equipo totalmente apto para jugar en esta Tercera Federación. Muy bien, pasamos al futsal, a la segunda división del futsal femenino, donde, como bien sabéis, tenemos tres representantes: Intersala 10, Guanapis Aldelis, el César Augusta y el Sala Zaragoza. Si te parece, comenzamos con la única victoria que hemos tenido, ¿no?, en esta jornada. Pues sí, es una victoria de confianza en ellas, en el equipo y en el proyecto, porque es un golpetazo en la mesa para acabar con la mala racha en la que estaban. Y que, vamos, han dicho muy claramente que van a pelear lo que queda. Se puso muy pronto portera jugadora el equipo de Hospitalet. Yo creo que era más que nada por el asedio, porque les faltaba un poco de pulmón y dijeron, bueno, si ponemos portera jugadora igual mantenemos la pelota. Les salió un poco rana al equipo catalán, así que nada, al final 6-2 más que justos con goles de Marta o Titi. Ahí está la cosa, el acta pone Marta, Intersala se lo da a Titi, bueno, que lo hablen entre ellas. Exacto. Marina, doblete de Mazas, Carol Andrade e Izarbe de portería a portería. Yo en la retransmisión se lo di a Titi, ¿eh?
Se lo dice a Titi. Bueno, yo ayer estuve con Marta y me dijo que, bueno, ha sido más mío que de Titi. Y yo, bueno, pues lo habláis. Pero vamos, aquí lo importante es que los goles suban al marcador y yo no sé si ha coincidido o no, que ya era hora de que la voz del Guanapis de las Leonas volviera de nuevo a ponerle voz, en este caso para la tele pública, para Aragón Televisión. Sí que te puedo decir que en la primera parte salieron con una torrija impresionante, te digo mi análisis, ¿eh? Con una torrija impresionante, por lo menos los primeros 15 minutos a mí no se me había hecho tan larga una primera parte en mi vida, te lo puedo asegurar. Y fruto pues de esa desconexión que suelen tener en estos partidos, pues viene el primer gol. ¿Eh? No había pasado ni siquiera un minuto. O sea, estábamos, yo creo que fue una primera jugada. La Sí, primera jugada, el gol de Gaby. A mí personalmente me gustó mucho el Hospitalet, muchísimo. Me anoté a la pequeña Lucía, que fue un auténtico pulmón. Yo creo que realmente se les cayó el equipo cuando a Lucía pues se le acabó la gasolina. Y luego también el saber morir para irte a la primera, para irte al descanso, por lo menos, igualando la contienda. Y yo creo que en esa segunda parte sí que es verdad que ahí ya el segundo gol vino muy rápido y lo que tú dices, al ponerse 3-1, ahí ya se la jugó el Hospitalet, quedaban muchísimos minutos, creo que quedaban 15 minutos todavía de partido sí, no se y suele ver esto, que se ponga tan rápido por otra jugadora. Yo creo que más que nada es que faltaba un poco de pulmón y dijeron, bueno, mantenemos el balón, cogemos un poco de aire y a partir de ese momento intentamos llevarnos el partido. Pero bueno, al final Intersala 10 dio lo que tenía que dar y se acabó llevando el partido. desde luego es un golpe en la mesa frente a un rival directo. Y las que en este caso también lo tuvieron muy, muy, muy cerca, y para mí habría sido la sorpresa de la jornada, sin lugar a duda, fueron las chicas de Sala Zaragoza. Pues sí, casi le complica la vida el equipo maño al canario y es que ambos están jugando cosas. Sí que es verdad que cosas muy distintas, pero muy importantes para ambos. Uno se está jugando a ascender o jugar ahí quedarse primero, le habría hecho un favorazo a Rubí que va segundo y Sala Zaragoza que está intentando sacar un poco la cabeza de la zona de abajo. Último minuto loco en el que consigue empatar el Sala Zaragoza, pero pone el 3-2 definitivo Telde. Bueno, ya sabemos lo que pasa allí, es muy difícil ganar. Las sensaciones yo supongo que son buenas, pero te vuelves sin puntuar cuando es lo que necesitas. Eso tiene que tener allá un poco en run run al conjunto de Chus Muñoz. Yo creo que se está haciendo buen trabajo. Z10 le gana a Ripo y va con 19 puntos, le distancia un poco a Sala Zaragoza, pero bueno, yo creo que es el camino. Y las que también se han venido con, pues bueno, con la alforja vacía, con la pocha vacía, han sido las chicas del chino, las de César Augusta. Sí, ya lo decíamos la semana pasada, era un rival de la zona media muy asequible, pero vas allí como visitante y si no sales con la convicción de que te vas a llevar el partido, ya casi sales perdiendo. Recortó distancias Libia para ponerse 2-1, pero al final nada positivo la visita a Bugaray. Sigo pensando que no se va a sufrir, pero hay que ser más regular, porque sí que es verdad que de los últimos 5 partidos, pues 2 victorias, 2 derrotas, un empate no tiene una continuidad necesaria como para conseguir mirar hacia arriba en vez de hacia abajo. ¿Qué rivales tenemos la próxima semana? Bueno, pues Intersalada 10 descansa porque se enfrentaba a Castelldefels. Espero que no les venga nada mal este descanso después de recuperar las buenas sensaciones. Yo creo que no, seguirán trabajando para ello. César Augusta le visita a Chantrea. De ganar se empata con ellas, o sea que es un rival directísimo. Y Sala Zaragoza tiene otro partido vital porque se enfrenta a Z10. Viene Z10 al siglo XXI en una lucha básicamente por a vida o muerte. Tendremos que, sobre todo, como tú dices, en este caso, en el caso de Sala Zaragoza, yo creo que es vamos, es una final, ¿eh? Para ya marcar distancia, marcar objetivos y que no se sufra.
Sí, a ver, marcas distancia porque Orbina tiene 13, tú 16 y Z10, que es contra el que te enfrentas, tiene 19. Es que estás ahí a 3 puntos. Entonces es vital ganar porque a nada que Orbina gane un partido y tú no, pues ya otra vez empiezan los nervios. Así que partidazo en el siglo XXI el domingo, a ver qué hacen las de Chus Muñoz. Y tenemos que felicitar de manera muy efusiva a las chicas del Colo-Colo, que ya se han proclamado campeonas de la liga. Bueno, pues sí, a falta de 3 jornadas, Colo-Colo ha vuelto a ganar la liga, volverá a intentar ascender. Espero que, como hablamos con Belén hace unas semanas, esta vez sí, a la tercera vaya la definitiva. A ver, 48 pedazos de puntos, faltan 3 jornadas, 138 goles a favor y 18 en contra. Creo que no había otro ganador de esta primera autonómica. Justo ganador, esperemos que pueda ganar ese partido y ascender a segunda división y así sumar un nuevo conjunto aragonés a la segunda división de fútbol sala. Fíjate que hablábamos esta temporada que, que veíamos ya me saldrá, ay, Al a los, Alagón, a los no, Cense, a San Viator. a San Viator. Sí que veíamos a San Viator después de los fichajes que había realizado, sobre todo con las jugadoras de Intersala, sí que lo veíamos como un rival fuerte para poder de alguna manera plantar cara a Colo Colo. Sí, a ver, lo que pasa con San Viator es que tiene para mí una plantilla corta. O sea, se le ha quedado corta para esta autonómica y Colo Colo tiene un plantillón, además de con mucha calidad, con nombres como Sara González, pues tiene mucho recambio, mucho pulmón, que es lo que se necesita porque te puede fallar alguna cosa y sacar un partido. Ha perdido uno, ha ganado 16, le quedan otros tres. Yo creo que igual puede hacer pleno en estos tres y llevarse 19 partidos ganados. Es que ahí es nada, ¿eh? Bueno, pues vamos a ver si conseguimos conectar con nuestra protagonista que está viajando en AVE ahora mismo hacia Madrid, después de un viaje relámpago bueno, pues en principio, primero llevarse un alegrón, eso lo primero. Lo segundo, volver otra vez a la que fue su casa. Y lo tercero y lo más importante, pues también pues para recibir yo entiendo que un bonito homenaje, pero ya no como jugadora, sino por su profesión. Sí, se celebran 200 años de la Policía Nacional y ella pertenece al Cuerpo de Policía Nacional. Está, está ahí, se ha ido a Madrid, está disfrutando Madrid de ella. Es una pena que se haya perdido un poco la templanza, la técnica y todo lo que tenía Ana, pero bueno, la está disfrutando Leganés, así que bueno. A ver si se nos conecta. Porque me está preguntando, dice, ¿entro como oyente? Digo, sí, entra como oyente y luego te daremos nosotros la invitación de cómo, a ver, oyentes. Venga, le damos aquí. Pues no sé en qué sala se ha metido esta mujer. A ver. Sí, ve la sala. Vale. Métete en la sala. Porque ahora no sale. Le vamos a mandar una captura de pantalla para ver si así de esa manera se nos sitúa. Que también tenemos que decir que nos hace el grandísimo favor de meterse, ¿eh? Que ha sido prácticamente un asalto. Ya está aquí, ya la veo. ¿Ya la ves? Sí, Venga, pues le vamos a mandar ahora mismo la invitación. con una foto con el Inter, por cierto. Hombre, como tiene que ser. Es que no podía ser de otra manera, ¿eh? No, Como, no. como no tuviera una foto con el internet, echábamos directamente de aquí del chat. Muy buenas noches. Anika Sanz, eterna capitana del Intersala. A ver si la tenemos. Ya tenemos que decir que la cobertura nos puede jugar una mala pasada. Pero bueno, Ana,
La tenemos ahí como hablante. Ahora parece que sí. ¿Se me oye? Se te Buenas oye, noches, se te oye. Alto y claro. Muy buenas noches, Anika. Ay, qué pena. Qué pena. Pues no se le oye. Ahora sí, Ana. Pues no. ¿Nos oyes? No se me, no se me escucha nada. Ahora se te escucha. No sé cuánto durará, ya lo siento, de verdad. Bueno, Me encantaría vamos rápido, vamos rápido. Lo dicho, un placer. Lo primero, tu vuelta a casa, un placer volverte a tener. Esta vez no vestida de corto, ¿eh? Te hemos visto con otro traje, de otra manera. Pero la verdad es que siempre es un placer, ¿no? Volver a casa. en mejores condiciones. No hay manera, Ana. Lo vamos a tener que dejar. Te llamamos la próxima semana, ¿eh? Anótatelo. ¿Vale? Me lo anoto. Venga, un besico. Hasta luego. Hasta luego. Pues no ha habido manera, no hemos podido al final, Diana, poder conectar. Era complicado, era difícil. Pero bueno, lo dicho, finalizamos nuestro bloque de fútbol y futsal femenino. Lástima que no hayamos podido charlar con Anika Sanz, la capitana de Intersala y 10, ahora Juana Pisal de Lis. Y ahora nos centramos ya en la preferente, en la categoría que nos da pues muchas alegrías, muchas controversias, muchos resultados y la voz de la preferente en la grada FM es Diego San Juan. Muy buenas noches, Diego. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Pues ya lo ves, no ha habido manera de poder conectar con Anika Sanz, pero contigo se te oye alto y claro, ¿eh? Así da gusto. Bueno, a ver si intentamos la semana que viene, a ver si podemos hablar con ella. Desde luego, aquí anotado queda. Comenzamos, si te parece, rápidamente con los dos grupos de preferente. Vamos con el primero. ¿Qué nos puedes destacar? Pues el primero ha habido sorpresas y de las grandes. Pues venga, dispara. Destacamos la derrota del Robres en casa contra el Jacetano. Hola. Hay que destacar que la semana pasada venía también de derrota, estaba haciendo una temporada muy buena y ahora se junta con dos derrotas seguidas. Hay que ver a ver cómo reacciona ahora el equipo. Bueno, seguimos con sus perseguidores. Ontiñena, que está en el perseguidor, ha empatado a 0 en casa de Delicias. Resultado también complicado para los de Ontiñena, Sí. que tenían que haber aprovechado el fallo del Robres. Exacto, si hubiera aprovechado el fallo y hubiera conseguido la victoria en un partido a priori asequible, pues se hubiera puesto líder de la categoría. Y siguiendo ese tren de perseguidores. Pues está el Sietamo de que está aprovechando los errores de los equipos los dos primeros equipos de arriba y pues hoy está consiguiendo una buena racha, ha ganado hoy a Montecarlo y es que está ya a un punto del primero. Hablábamos de los partidos, tú y yo cada uno teníamos nuestro partido de la jornada. Yo te hablaba de el Alcolea Valdefierro y tú me comentabas el Santa Anastasia Azuera. También ha habido sorpresas, ¿no? Exacto. Hablábamos de que ese partido podía traer mucha cola. El campo de Santa Anastasia no es fácil y mira, Zuera se ha ido con una derrota, 2-0 ha ganado Santa Anastasia y también situación complicado para Zuera. Veníamos de que las últimas semanas también Zuera estaba en posiciones privilegiadas altas y ahora pues se aleja un pelín. Y hablando también de resultados así sorprendentes, el que realizaba el Atlético Binefar contra el Xavi, empate a 2, y un Sariñena que ha tenido una semana bastante complicada, más que en lo deportivo, digámoslo así, en lo institucional. Victoria para el conjunto monegrino, al igual que los bancos que van caída libre. ¿Me oyes? Te escucho. Vale, no, que se había perdido, no te había escuchado. Que te decía que tenemos también victoria del Sariñena frente al Gurrea en un partido que
estaba más condicionado por los problemas que está teniendo la entidad monegrina fuera de lo que sería Sí. el equipo en sí y también los bancos que están en caída libre. Pues sí, hablábamos de que los bancos, la situación también extradeportiva las últimas semanas, que se estaba viendo reflejada y continúa con su derrota. Hoy ha perdido 0-2 en casa con el Tardienta. El Tardienta esto le viene como agua de mayo y bueno, pues esperemos de que pueda revertir la situación los bancos. Nos vamos a centrar en el grupo segundo, donde parece que la cosa está, bueno, no vamos a decir decidida, pero por lo menos en cuanto a lo que sería el liderato, el liderazgo en este caso del grupo. ¿Qué tienes que destacar de estos encuentros, de este grupillo? Pues como tú has dicho bien, este grupo parece que la primera posición a priori Andorra la tiene prácticamente asegurada, son 9 puntos de renta ya con el segundo, 12 ya con Alcañiz y parece que está ya bien posicionado. Hoy ha vuelto a ganar, ha dado buenas sensaciones, sí que es verdad que bueno, juega contra el colista, pero nunca es fácil, ha ganado 0-3 y dando buenas sensaciones. Perfecto. Y luego el que sí que le han dosado una manica ha sido el Alcañiz al Atlético Teruel, 5-0. Yo creo que la victoria más abultada junto con la de la Unión Deportiva San José. Eso es, los dos partidos, tanto el Alcañiz como San José, se han saldado con victoria 5-0, una victoria muy abultada. Hay que recordar de que meter 5 en esta categoría es muy complicado. Y bueno, pues felicitar a ambos equipos por una muy buena victoria. Y en el partido que tú decías que para ti era tu partido, el Calatayud Casetas, victoria de los bilbilitanos por la mínima 2-1. Y en el mío, en el Cella Chiprana, ojo al Cella, que consigue 3 puntos que valen oro. Sí, la verdad es que Cella, hablamos de que no estaba pasando una buena racha, venía de empate, derrotas y tal, y esta victoria es oro porque hablamos de que este grupo en la parte alta ahí está menos disputado que en el grupo uno, pero en cambio los partidos, los equipos que están en la parte baja están muy igualados y es que sumar tres es que te da la vida. Con respecto a la jornada que viene, vamos rápidamente. En el grupo primero, ¿qué partido tendríamos que ir a ver? Pues yo me quedo sin duda con el Zuera Sietamo Huesca. Me parece un partidazo que puede decidir mucho y yo creo que son más de 3 puntos. Y luego el Sabiñánigo Sariñena, un partido a mitad de tabla. Los dos equipos están parejos y yo creo que también puede ser bonito. Pues mira, yo te voy a lanzar un hordago. El Fuera Internacional de Huesca, por cómo está de apretada la zona de arriba. La verdad es que es un partidazo y ojalá que puedan coincidir los horarios y yo pueda ir porque realmente es un partidazo. Y en la zona baja nos vamos a quedar con el Alto Rincó Tardienta. Te lo compro. Venga, y en el grupo segundo, ¿qué partidos tenemos que ir a ver? Pues en el grupo segundo, yo creo que el partido con mayúsculas es la Almunia Calatayud. Me parece también un auténtico partidazo. La Almunia jugando en casa, a priori, tiene ese puntito de la afición de que es un campo complicado. Y es que si no gana, es que Calatayud ya se le puede ir a las rentas superiores. Pues yo a ese partido le voy a añadir el San José Casetas, que creo que es un partido a cara de perro, de igual a igual. Y luego te voy a meter el Mores Cella, no por el Mores, sino por el Cella en esa lucha que está teniendo por salir o intentar salir del descenso. También. Y añado un cuarto partido muy interesante que se me olvidó comentarte, el Fleta Mequinenza, que me parece un partido que ya sabes que los partidos de la zona baja me gustan mucho y creo que es muy buen partido. Pues con eso nos quedamos, Diego San Juan. Como siempre, un placer tenerte aquí en la grada. La semana que viene esperamos tu análisis y tus previas, ¿eh? Un Un abrazo. placer. Hasta luego. Bueno, pues hoy el protagonista no es otro que Javier Fraile, el jugador del club de fútbol Tardienta, al cual ya le hemos enviado la invitación y ahora lo único que tiene que hacer es aceptarla. Le vamos a decir aquí al señor directivo
el Tardienta que le dé paso. Hola, buenas. Buenas noches, Javi. ¿Qué ¿Me tal? escuchas? Pues muy bien, te escucho alto y Sí, claro. sí, yo también a ti. Bueno, vaya partido que os habéis marcado, victoria y a seguir soñando, ¿no, Javi? La verdad que sí, una victoria muy importante hoy, la verdad, para seguir sumando puntos, que estamos ahí en zona de descenso y hay que salir como sea. Que quedan 10 partidos y nuestro objetivo son 5 victorias para ir un poco bien, pero vamos, que hay que seguir sumando puntos. Comenzasteis, bueno, pues la verdad es que con ese subidón de la Copa del Rey, jugando en el Alcoraz contra el Getafe y demás, vimos un espectáculo precioso, tuvimos la suerte de poder narrarlo y a partir de ahí, pues parece como que el equipo no ha ido carburando a lo largo de la temporada. Sí, la verdad es que no sé por qué razón, pero no sé, al principio de temporada tal vez estábamos más motivados porque queríamos dar todo para el partido de la Copa, el Cirauqui y el Getafe, bueno, el Getafe cuando se supo. Y luego después, pues, no sé, la verdad que dimos un bajón de nivel espectacular. Y bueno, de hecho, después del partido del Getafe ganamos al Alto Ricón 7-2 en casa y a partir de ahí hemos tenido muy mala suerte, he de decir, muy mala suerte en muchos partidos. No, la clasificación no refleja lo que debería, porque estamos haciendo muy buenos partidos últimamente y la verdad que los nuevos fichajes están aportando mucho. ¿Tú siempre has militado en el Tardienta o eres de los fichajes de los No, últimos yo fichajes? desde que salí de juvenil estoy en Tartienta. O sea, que tú eres, como digo yo, un one-man club. Eso es. Por lo tanto, te duele a ti bastante más que a algún otro jugador que pueda ir allí, pues yo qué sé, como digo yo, pues de pasada. No, sí, yo lo último que quiero es descender con este equipo. Yo quiero que se mantenga y quiero que dure muchísimo tiempo en regional. O sea, es decir, no es un equipo de primera ni mucho menos. El objetivo está claro, el objetivo es mantenerse en la categoría, pero fíjate, ahora hablabas de esa victoria frente al Torrincó y ahora os toca visitar su casa. El próximo partido en lo que entiendo que es una absoluta final, ¿no? Una absoluta final como todos los 10 partidos que quedan. Prácticamente hay que dar el 200%, pero sobre todo el partido a partido. Quiero decir, el fin de que viene en Alto Ricón, un partido muy complicado. Además, allí, que es un campo un tanto pues especial, porque está en mal estado y va a ser difícil jugar. Podemos creer que le tenemos que transmitir a la afición. Que date cuenta que te van a escuchar. Y tú eres del Vale, club, pues ¿eh? Tú eres de los sí, que lleva ahí tatuado el escudo del Tardienta en el pecho. sí. Nada, pues transmitir pues, un mensaje de que calma y que vamos a darlo todo y que confíen en nosotros porque si nos apoyan y con ellos vamos a tener la fuerza para sacar esto adelante y yo confío en que lo vamos a sacar, o sea, 100%. Tenemos un equipazo realmente y competimos a todos los equipos de arriba. Entonces, calma y que se va a sacar. Bueno, pues palabra de Javi Fraile. Aquí lo dejamos a las 22:33. La palabra de Javi Fraile, como siempre, un placer tenerte en la grada. Un abrazo, Javi. Otro para ti, un placer. Bueno, pues finalizamos nuestro bloque de la preferente. Nos centramos ya en la tercera división, una tercera división que ha estado paralizada, pero ha estado paralizada por un extraordinario motivo, y era que nuestra selección jugaba la fase final de la Copa Oro y parecía, teníamos posibilidades, igual podía ser o no podía ser, que nos podíamos clasificar y ser los campeones. Y así ha sido, ¿o no es así? Hola. Hola, ¿me escuchas? Sí, pero como te has quedado o no es así y no me has presentado, digo, no sé con quién habla. Sí, tenemos a Laura Ferrer, que es nuestra voz de la tercera, pero abusando de la confianza y la amistad que tenemos con el seleccionador, con Richie Civera, se sube a la grada, pues primero para estirarle de las orejas y felicitarle. Un abrazo, Sin, Richie. Buenas noches. sin duda. Hola, buenas noches.
Bueno, sabemos que llegas agotadico, no por la lifada que os habéis podido montar después de ganar la Copa, sino por todo el fin de semana, la tensión, el viaje oye, lo que hablábamos, ¿te acuerdas que lo comentábamos, ¿no? Antes del sorteo y de todo. Oye, ¿y si ganamos qué pasa? Joder, que hemos ganado. Sí, sí, y somos campeones de España, o sea que es algo histórico para nuestra comunidad, histórico para nuestro magnífico fútbol aragonés. Ya lo hemos comentado antes en otros medios de otros compañeros, que esto es un triunfo de todos. Es el triunfo del fútbol aragonés, pero sobre todo también es una forma de dignificar el fútbol aragonés, porque parecía que éramos siempre los hermanos pobres. Sí, eso, yo creo que esa imagen ya hace unos años, la mejor formación de los entrenadores, la preparación también de nuestros jugadores. Estamos ante una de las terceras, ya lo sabéis, vosotros que conocéis mejor que nadie la tercera, que la más competitiva de hace años, ¿no? Todo por decidir por arriba, todo por decidir por abajo. No se puede relajar absolutamente nadie, distancias muy cortas, y eso lógicamente repercute en la calidad y en la competitividad de los jugadores que han formado parte, evidentemente, también de la selección y del resto de jugadores que forman los diferentes equipos de tercera. Hablábamos de primero de la semifinal, la primera contra Andalucía. Ahí sí que nos costó algo más. De hecho, bueno, nos tuvimos que ir a la tanda de penaltis, donde, como siempre, un Mar Salvador pues nos hizo pasar de ronda. Pero se vio al equipo muy concentrado, con mucho orden, y yo creo que casi, por no decirte, una final anticipada. Sí, yo desde mi punto de vista y del cuerpo técnico considerábamos a Andalucía como la gran favorita. Yo creo que era la selección más fuerte a nivel nacional. Cuentan con dos grupos de tercera división, por lo tanto se duplica incluso las posibilidades. Ya no hablamos de número de licencias, que nos quintuplican o sextuplican, pero sí que es cierto que nosotros no entramos muy bien al partido. Ellos entraron muy metidos. Los primeros 15 minutos de Andalucía son brutales. Pero esta selección no tiene tope. Nos repusimos de 1-0 en el minuto 44 y salimos una segunda parte espectacular. Lo de estos jugadores, yo creo que el tiempo pondrá en su sitio y se reconocerá el proceso y el trabajo de estos 18 jugadores magníficos que los considero irrepetibles, de verdad. Richie, buenas noches. Hola, buenas noches, Laura. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, enhorabuena, felicidades, porque ha sido unas eliminatorias, semifinales y final, que ha tenido de todo, mucha emoción, goles, la prórroga, los penaltis, y bueno, llegáis a esa final y ahora te quería preguntar, ¿cuánto has adelgazado en todos estos días de los nervios? ¿Y qué es lo primero que te ha venido a la cabeza cuando en ese pitido final has visto que éramos o que erais campeones? Pues muchas emociones, Laura. La verdad que ha sido un proceso que yo creo que lo hemos disfrutado. Eso es lo que hablábamos con los jugadores. Lo hemos disfrutado desde el 8 de noviembre, que empezamos la primera convocatoria, y la verdad que ha sido un proceso magnífico. Magnífico en cuanto a todos los miércoles en las convocatorias, que ha culminado pues en el día de hoy con la gran final. Ellos llevaban esa mentalidad ya desde el primer minuto de buscar esa final y de intentar ser campeones, y la verdad que lo hemos conseguido, ¿De quién te acuerdas? Pues de todas las sensaciones que a veces son las sensaciones tan amargas, ¿no? que el fútbol te da en años o en temporadas, que es lo más normal, por lo menos hablo personalmente en lo vivido. Y te lleva a una situación de suma felicidad, sobre todo con la gente que más quieres, con familiares, con amigos y sobre todo con estos jugadores. Otra cosa, y le dejo paso a Francho, ¿ha podido más incluso esas ganas, esa ilusión, esa confianza al plano físico? Porque sabíamos ya que de verdad que estaban los chicos exhaustos, ¿no? Sí, sabíamos que Galicia estaba también muy comprometida a nivel condicional y físico,
Y nosotros no es que estuviéramos más frescos, pero sí que estábamos un punto por encima. Pero lo que comentas, Laura, el tema sobre todo de bloque, de grupo, de esa gran familia, como nos están llamando a esta selección, yo creo que nos ha hecho el aspecto diferencial. Ni un mal gesto, ni una mala palabra. Todos los jugadores, aunque no hayan jugado de inicio o incluso no hayan participado en cuanto a una participación activa en minutos, ningún mal gesto, todos ayudaban, entre ellos se llevaban fenomenal. Y eso es lo que yo creo el elemento diferencial con respecto a otras selecciones más potentes en lo futbolístico y en recursos como Andalucía o la misma Galicia, ¿no? Al final, Richie, habéis creado un bloque tremendamente competitivo y que nos ha llevado a ser campeones y a representar a Aragón nada más y nada menos que a nivel europeo. ¿Dónde está nuestro techo ahora en estos momentos, Richie? Pues no lo hay, no lo hay. Estamos invictos, ya lo sabéis, si no, no hubiéramos sido campeones, ¿no? En este formato. El techo nos lo va a marcar la propia competición, el propio desarrollo. No olvidemos que esto es una competición UEFA. ¿No? O sea, está la Champions, está la Europa League y luego está también que esto es una competición UEFA. Por lo tanto, yo creo que estamos al máximo nivel del fútbol amateur, del fútbol aficionado, y es un verdadero orgullo el defender a Aragón por todos los países europeos que nos puedan tocar por sorteo. Esta selección no tiene techo, Francho. ¿Cuándo os volveremos a ver con la azulona o con la blanquilla? Porque ya en cada partido os vemos estrenar zamarra nueva. ¿Cuándo os volveremos a ver? ¿Cuándo os volveremos a disfrutar? Pues bueno, estamos ahora es un periodo de competición de la tercera donde se está jugando mucho y yo creo que esperaremos a que finalice. Vamos a ver también los playoffs de ascenso para volver a empezar y preparar. Como también desconocemos todavía fechas exactas y definitivas de cuándo va a ser, no sé si vamos a ser sedes, si tenemos que viajar, el formato es un poco todavía inestable, entonces en el momento en el que nos confirmen fechas, creo que se tenían que jugar antes de finalizar el año, antes del 5 o 6 de diciembre, es un poco esa información previa que tenemos de la competición y a partir de cuando tengamos ya una fecha concreta y definitiva empezaremos a programar pues las nuevas convocatorias para empezar a preparar esta competición. Pues Richie Civera. Espera, Francho, que quería apuntar una cosa más. Que espero que se reconozca y que se valore todo lo que habéis realizado y lo que tiene que llegar, porque a veces no valoramos lo nuestro. Yo creo que tenemos que defenderlo muchísimo más y no siempre pensar en lo de fuera, que es mejor, que aquí hay mucho potencial y yo creo que eso hay que reconocerlo y espero que así sea, Richie. Desde luego, yo creo que esto marca un antes y un después, ¿no? de este fútbol en estas categorías. Jugadores, yo considero que se les queda pequeña la tercera división en cuanto al desarrollo y el rendimiento que han dado, porque también el cuerpo técnico, todo, es que tenemos que creer que en Aragón hay muy buenos técnicos, muy buenos jugadores, muy buenas juntas directivas dentro de los diferentes clubes y se está trabajando muy bien. Y esto es simplemente lo que se ha conseguido esta mañana, ha sido un poco la síntesis o el resumen o la fotografía del estado de salud de nuestro fútbol aragonés. Pues fíjate si tiene buena salud que todos los domingos abrimos una ventana a él para dar a conocer todo lo que pasa y lo que va a pasar, incluida nuestra selección. Un placer, Richie, agradecerte que hayas estado con nosotros después del palizón que os habéis pegado de viaje y de todo. Y muchas gracias por subirte a la grada una vez más. Muchas gracias a vosotros, Francho y Laura. Un abrazo. Y enhorabuena, que costará dormir esta noche, ¿no, Richie? Pues estoy muerto, Laura. Está reventado. Pero te costará, Sí. te costará porque te vendrá a venir todas las imágenes de todo lo ocurrido y te va a costar. Sí, y contestar todos los mensajes de apoyo que son interminables y que vamos a responder uno por uno a todos. Muy bien. Un abrazo. Un abrazo, Francho, y un abrazo, Laura. Muchas gracias. Gracias. Pues se baja de la grada el flamante seleccionador de la aragonesa campeona y que va a representar a la cuatribarrada, nuestra cuatribarrada, que la vamos a ir ondeando por toda Europa. Casi nada, Laura.
Pues sí, pero por eso quería resaltar eso, ¿no? Que a veces valoramos siempre más lo de fuera y siempre tratamos de, no sé cómo decirte, de que aquí en el fútbol aragonés, que no tiene nivel, etcétera, etcétera, y no es así. Lo que, Y se ha demostrado, lo que te decía, siempre hemos dado la imagen del hermano pobre, ¿no? Y al claro. final el hermano pobre, pues oye, crece, pues como digo yo, le van dando petit suisse poco a poco. Pero que se tiene que valorar más, eso es a lo que Claro, me refiero. Por parte de todo. va cogiendo músculo y al final, pues lo que decimos, ¿no? Muchos siempre hemos creído en nuestro fútbol, en este fútbol, y ojalá, pues entre todos podamos remar y podamos engrandecer todavía más el fútbol aragonés. Vamos rápidamente, si te parece, Sí, con la previa de la jornada, porque ya nos están esperando el próximo invitado. Jornada sí, pues 25, venga. parón liguero, todo otra vez por desarrollarse de nuevo y vaya partidos que nos esperan. Efectivamente, vamos rápidamente con la jornada que se disputará el próximo fin de semana, o sea, la del 28 de marzo. El Huesca B que recibirá a la Sociedad Deportiva Borja. Pues prácticamente ya sabemos que el Borja mantiene esas esperanzas matemáticas, pero lo tiene complicado. Veremos a ver de lo que son capaces. Yo creo que uno de los partidos interesantes va a ser entre el Épila y el Cuarte. Recordar que el Épila pues, se está yendo también a lo largo de estos encuentros de menos a más, ahí lo dice la clasificación, 40 puntos y el Cuarte 43. El Almudévar recibirá al Atlético Monzón, también buen partido de la Corona. El Calamocha recibirá al Binefar. Veremos a ver qué cara muestra uno u otro, porque el Binefar pues es verdad que está llevando una temporada bastante irregular. Buen partido también el Casper Los Rosales, que recibirá al Cariñena, otro de los que también apuran sus últimas opciones de salvación. En la Almofara, en el Municipal, en el Club Deportivo Ebro, recibirá al Utrillas, el Tamarite al Fuentes, el Belchite a la Sociedad Deportiva Egea. Fíjate qué partidazo también. Ojo con este partido. Ojo con este partido. Exactamente, que en el Tejar no es siempre nada fácil puntuar y el Belchite, después de ese triunfo frente a Lutillas, pues está ahí con 19 puntos y quiere apurar también sus opciones. Y por último, el Fraga que recibe el Illueca. Los chicos además que han estado compitiendo en esta selección aragonesa, con esa gran representación también del Fraga, con muchos protagonistas como la del propio César y la de Mar en la portería, que bueno, pues ha sido todo un espectáculo en la eliminatoria y sobre todo en las semifinales, bueno, pues haciendo de para penaltis, que la verdad es que estuvo de héroe. Así que así viene la jornada, que por supuesto la comentaremos la próxima jornada. Aquí nos volveremos a subir. Un abrazo, Laura. Un abrazo, hasta luego. Pues finalizamos el bloque de la tercera división. Nos vamos a subir ya con el bloque de la segunda ref. Y la voz de la segunda ref en la grada FM es Héctor Bravo. Muy buenas noches, Héctor. Muy buenas noches, Francho. Si te parece, vamos a comenzar con el partido que enfrentaba a nuestro protagonista, ¿vale? Hacemos la previa y, bueno, la previa no, el post partido, y ya subimos a nuestro protagonista, que no va a ser otro que Oyer Sarriegi. Venga, Héctor, dale. Pues vamos a ello, vamos con el partidazo de la jornada, ¿no? De este grupo segundo de segunda ref, donde el UTV pues empató a 2 frente al conjunto Babazorro, el filial del Alavés, en un partido en el que pues se vio un partido digno, ¿no? De ver en Santa Ana para el espectador entre dos equipos que juegan muy bien al fútbol, tienen muy claras sus ideas de juego y su filosofía, y la verdad que es un gozo y un gusto ver este tipo de partidos, porque la verdad que encima con 4 goles que pudimos ver, y se quedó el Utebo, ¿no? Pues quizás con esa espina, ¿no? De no poder llevarse los 3 puntos, pero vamos, viendo la entidad del rival y cómo va todo, pues yo creo que es totalmente justo el empate y merecido para ambos conjuntos. Y bueno, destacar pues que el Utebo ya con los resultados que ha habido esta jornada, se mete de lleno en playoff y ya hace colchón con el sexto clasificado, y tiene prácticamente ya, salvo catástrofe, asegurado un puesto en la próxima edición de la Copa del Rey. Fíjate lo que son las cosas, como comentabas, y ahora lo hablaremos con Oyer Sarriegi. 2 equipos con un estilo de juego apostando por jugar al fútbol y un espectáculo tremendo el que se pudo vivir en Santa Ana.
Sí, además fue un partido de muchísima tensión, ¿no? En el césped y con dos equipos que en todo momento pues querían jugar la pelota y apenas hubo parones, ¿no? Y hubo pues ese típico juego tosco, ¿no? Que estamos acostumbrados a ver en según qué campos y en según qué situaciones de esta categoría. Pero la verdad es que es un partido, como he dicho, digno para ver para el espectador y sobre todo para los jugadores el jugarlo y el disputarlo tiene que ser una auténtica gozada y un auténtico lujo. Bueno, pues después de este postpartido ya tenemos en nuestro omnicoro a Oyer Sarriegui. Muy buenas noches, Oyer. Hola, buenas noches, Francho, ¿qué tal? Pues fíjate, tú vas evolucionando con nosotros en el programa, ¿eh? Has estado Pues por sí, llamada telefónica, ahora con este nuevo formato, con el Space, en una categoría donde te ha tocado enfrentarte a tu hermano, ¿eh, pájaro? pues sí, es lo que dices. Sí que me tocó ya en la etapa del Ebro, que me acuerdo que hablamos hace un par de años por lo que, como dices, por llamada telefónica y bueno, ahora ya está siendo por Twitter y bueno, entiendo que vais avanzando también y mejorando, o sea que me alegro mucho de que os vaya bien. Y sí, lo que dices, este año me está tocando enfrentarme a mi hermano, que ya me ha tocado varios años. Y bueno, ahí estamos. También se da la circunstancia de que ellos están en la pelea un poco del playoff como nosotros, o sea que bueno, ya está el vacío asegurado entre nosotros. Yo cuando lo vea le voy a estirar de las orejas, porque Sí, sí. porque ha cambiado al Logroñés bueno por el otro Logroñés y eso ya no. Pues bueno, al final, ya sabes, son cosas del fútbol que bueno, en verano tuvo que decidir, apostaron fuerte por en la Unión Deportiva Logroñés y bueno, al final, pues bueno, yo creo que decidió bien. La verdad que el Logroñés tiene un gran equipo y bueno, ya te digo, están ahí en la pelea como nosotros y ya te digo, la primera vuelta, pues yo le tomaba un poco el pelo porque íbamos delante, estuvimos muchas jornadas por Sí, delante sí. de ellos, pero ahora es verdad que ya llevamos ya varias jornadas que van ellos delante y ya nos costará pillarles, pero bueno, me alegro de que a él le vaya bien también en ese sentido, o sea que ahí estamos, sí. La única que me falta de entrevistar de estos tres peloteros fantásticos es a tu hermana Mayur, que es una Pues jugadora sí, extraordinaria, extraordinaria. Bueno, pues sí, pues sí. tú has estado vistiendo la zamarra babazorra y exactamente del Deportivo Sí, Alavés B. efectivamente, sí, sí. Yo jugué 2 años en el filial del Alavés, hace pues 4 y 5 temporadas me parece, y bueno, y ya conocía un poco, de hecho conocía a algún jugador de cuando yo estaba en el filial, pues algún jugador como Ropero, que estaba en el juvenil en ese momento y demás, y bueno, al final es un equipo que trabaja muy bien y es una cantera que trabaja muy bien y así se vio ayer que al final es un equipo, pues eso, con jugadores de mucho talento y un equipo, pues eso, hecho para estar en las posiciones de arriba como están. Fíjate ayer cómo ha cambiado la imagen sobre todo del fútbol vasco, del fútbol euskaldun, de Sí, ese fútbol directo bueno, yo que ya pinto canas, ¿vale? Pues yo lo he sí. vivido, ¿no? Ese fútbol directo, el paradón para arriba y demás. Yo ahora prácticamente la mayoría de los equipos vascos o navarros que me tocan narrar salen con el balón jugado desde abajo. Sí, sí, es lo que dices. Yo, bueno, los años que llevo jugando en estas categorías, siempre el fútbol vasco pues ha caracterizado, a diferencia de otros grupos, pues que es un juego más directo y eso sí que es verdad, pero sí que es verdad que hay equipos que cada vez proponen más, sobre todo equipos filiales como este año pues la Real, el Atleti, el Alavés, proponen más y bueno, sí que los equipos navarros también tienen un poco ese juego también y bueno, hay equipos pues ya te digo, como el Guernica, que también proponen desde atrás, hay otros equipos como el Arenas, porque por las circunstancias de su campo pues sí que practican más el juego directo, pero sí, en general, ya te digo, hay equipos que juegan más directo y otros que, como nosotros, por ejemplo, que nos gusta salir más desde atrás y crear superioridades de esa manera. Bueno, tú has tenido ya dos experiencias en nuestro fútbol, en el fútbol aragonés. Primero vistiendo la elástica del Club Deportivo Ebro, marchaste al Tudelano y has vuelto a casa, en este caso al Utebo. ¿Cómo te engañaron para volver a la capital del Ebro? Pues sí, es como dices, al final hace 2 años tomé la decisión de ir al Ebro, que la verdad es que estuve muy contento y guardo un gran recuerdo de esa temporada.
Y el año pasado también hice, pues eso, estuve en el Tudelano, que hicimos una buena temporada, pero sí que no nos pudimos meter en el playoff. Precisamente entró el UTEO en esa última jornada que nosotros perdimos y entraron ellos. Y bueno, en verano tuve alguna cosa que otra y bueno, al final ya conocía al director deportivo Quique en este caso y bueno, cuando me llamó la verdad es que no dudé mucho, el UTEBO pues eso, me transmitieron mucha confianza, sabía que había un gran equipo y la verdad es que está yendo todo muy bien y en ese sentido estoy muy contento de estar por aquí. Y aparte, el campo también es muy fútbol vasco, ¿eh? Sí, sí, es verdad que cuando ya me tocó jugar en la Almozara, en el campo del Ebro, ya vi que, pues eso, el tipo de juego que se practicaba, que era un juego también directo, porque Es que ahí no, ahí no hay daba muy poco, no daba otra cosa, Oyer, no se podía hacer otra bueno, cosa. ahí había muy poco espacio en el campo del Ebro, y es verdad que nuestro campo Santana en este caso, antes con el césped viejo, pues se podía jugar algo menos, pero bueno, que también el Utebo siempre lleva los últimos años con esa idea de juego de salir desde atrás y ahora con el campo nuevo, pues con el césped nuevo yo creo que incluso nos beneficia más y nos permite practicar nuestro juego yo creo que de mejor manera y se está viendo un poco los últimos partidos. Aparte habéis juntado una buena terna de peloteros, de gente que os Sí. gusta jugar al fútbol, que no sabéis hacer otra cosa que jugar bien al fútbol y eso se transmite, ¿no? Sobre todo, pues ya no solamente a la grada, sino también dentro del terreno de juego. A mí me costaría mucho veros jugar al patadón. Pues sí, sin duda, al igual que estaba en otros equipos donde, bueno, quizá la idea de juego no era tan clara o el entrenador quizá no tenía más dudas de cómo jugar, sí que aquí desde el inicio ya vi que la idea de juego era clara porque me acuerdo del año pasado de enfrentarnos con el Tudelano al Utebo y la verdad es que a mí me sorprendió lo bien que jugaban y la idea que tenían y en ese sentido ya había jugadores, muchos jugadores de la temporada pasada que ya practicaban este juego y estaban acostumbrados y bueno, los que hemos venido nuevos pues yo creo que nos hemos adaptado bien y en ese sentido todo el equipo sabe a lo que hay que jugar y el míster tiene esa idea clara de cómo hay que jugar y la verdad es que están yendo bien las cosas. La próxima semana os vais a las instalaciones de la Real Sociedad a enfrentaros pues al C, otro, pues bueno, otro calco del B y de lo que se hace en el primer equipo. ¿Qué Utebo nos podemos encontrar? Pues sí, es lo que dices. Al final va a ser un partido, yo creo que complicado allí en San Sebastián. Por mucho que sea la Real Sociedad C, al final tienen jugadores de mucho talento, jugadores muy jóvenes, algo inexpertos, pero de mucho talento. Y bueno, nosotros pues intentaremos salir como siempre, intentando tener protagonismo con el balón. Es verdad que fuera de casa, pues bueno, siempre tienes ratos donde tienes que estar detrás del balón, pero bueno, aguantando un poco el tipo, pero bueno, yo creo que nosotros hemos demostrado también fuera de casa en campos como en el Bilbao Athletic, el campo del Alavés y demás, que sabemos competir ese tipo de partidos y bueno, intentaremos plantear un partido como los que hemos hecho fuera de casa, intentando estar sólidos y bueno, aprovechar las ocasiones que tenemos, pero siempre con esa idea de juego que tenemos. De todos los que estáis en la zona alta, ¿cuál crees tú que directamente va a ir al ascenso? Porque veíamos al Bilbao Athletic que empezó como un tiro, bueno, como un tiro, empezó dubitativo, le ganasteis Sí. vosotros ahí en Lezama. Luego a partir de ahí ya cogió la directa. ¿Te da parece que ha tenido un bajoncete y lo está aprovechando el Baracaldo? Pues sí, es lo que dices. Parecía que el Bilbao Athletic iba a ganar la Liga de Calle, pero yo creo que lo va a tener que pelear hasta el final. Yo, si te soy sincero, creo que va a ascender directamente el Bilbao Athletic por la sensación que tengo, porque tienen alguna ventaja también de, me parece, 5 o 6 puntos todavía respecto al Baracaldo. Es verdad que pronto creo que tienen que ir a la Sesarre y el Baracaldo me recuerda mucho al Sestao del año pasado, un equipo que igual no tiene tantos jugadores de tanta calidad como por ejemplo el Logroñés, pero sí que tienen jugadores muy competitivos y el Baracaldo en ese sentido compite en todos los campos y bueno, tiene jugadores con experiencia. Y luego el Logroñés también me parece un equipo, jugador por jugador, pues puede que sea con el Bilbao Athletic el mejor del grupo. Pero pues bueno, no les está dando de momento para estar ahí arriba ahí arriba, van terceros, pero me refiero, yo creo que en la disputa de intentar ascender directamente lo tendrán complicado mi hermano y estos, pero bueno,
yo creo que estarán ahí un poco en la pelea con el Baracaldo a ver si consiguen el segundo puesto. Y luego respecto al cuarto y quinto puesto, pues yo creo que todo parece indicar que estaremos nosotros, el Alavés B y el Deportivo Aragón, para esos 2 puestos que quedan de playoff y bueno, va a haber que pelear hasta el final porque está todo muy igualado y bueno, de hecho ahora tenemos partidos directos también contra ellos como hemos tenido este fin de semana, o sea que va a estar yo creo que igualado hasta el final. Pues soy Arriegue, como siempre, es un placer tenerte aquí en la grada. Mirasker y Gawon. Igualmente, ya veo que dominas el euskera también. La amarada ya. Sí. Gabón, muchas gracias. Agur. Hasta luego. Bueno, Héctor, vaya pelotero bueno que se ha subido aquí a la grada, ¿eh? Sí, la verdad que buen jugador. Lo he visto este año pocos partidos porque la verdad que no me da la vida para más para ver tantos partidos y tal, pero bueno, sí que es verdad que a mí todo el mundo de Utebo me habla maravillas de él, tanto en el terreno de juego como fuera de él y bueno, pues la verdad que pues todo acompaña, ¿no? El rodearse de buenos jugadores, el estar pues con la flecha hacia arriba como se suele decir y bueno, la verdad que temporada de Oyer en el Utebo y el Utebo pues que sinceramente pues yo creo que está superando, ¿no? Lo de la temporada pasada. Y mira que era difícil, mira que se puso Sí. el listón altísimo y oye, pues poco a poco Sí, y además que van llamando a la puerta, que es que ya no llaman, es que ahora ya la van a derribar directamente. Sí, porque además pues eso, ¿no? Empezaban pues la temporada pues la molestia, ¿no? de estar entrenando fuera de Santa Ana, jugar también algunos partidos en el Municipal de Cuarte y se han sabido pues sobreponer a todo eso y ahora una vez pues con el césped artificial en perfecto estado cambiado en Santa Ana, pues la verdad que con su afición pues pocos equipos se llevan de Santa Ana los 3 puntos. Bueno, si te parece, seguimos con el resumen y la verdad es que hemos tenido triple de empates y una derrota por cualquiera que sigamos. Sí, pues seguimos si quieres por el Brea, que ha jugado esta mañana contra el Calahorra en un partido pues en el que pues el conjunto breano vuelve a sucumbir una vez más, ¿no? En la orilla hace un partido pues digno de competición, de garra, de esfuerzo, de esfuerzo y de mucha lucha, pero luego pues no llega el premio del gol y en unos 10 minutos pues que como se suele decir vulgarmente, de empanada del conjunto de Raúl Parada, pues ha aprovechado el Calahorra para pisar el acelerador, meter la quinta marcha y marcar pues los dos goles prácticamente de manera seguida, que es lo que ha hecho romper el partido y dejar otra semana más al Brea pues en farolillo rojo y con la pena, ¿no? Pues de que los resultados que le están dando por la parte de abajo pues lo deja cada semana pues un poquito más hundido con una diferencia ya, si no me equivoco, pues de casi 11-12 puntos del play-out. Sí, lo tiene matemáticamente todavía puede, pero fíjate, los últimos 5 encuentros... El problema es que todos los de abajo están sacando estas últimas jornadas algo positivo, porque si no ganan empatan y al final pues eso, ¿no? Al final es lo que decíamos, que en este último tramo de competición pues todos se ponen las pilas, todos quieren ganar para llegar al objetivo y la verdad es que si no gana se pone la cosa muy, muy fea y muy complicada, pero bueno, como decimos todas semanas, ellos son conscientes de la situación, saben lo que hay y al final pues por compromiso, por trabajo y por una profesión, ¿no? Pues que llevan casi todos en las venas, pues tienen que rendir al escudo del Brea hasta el último día y luchar por ello hasta que las matemáticas digan lo contrario. Pues seguimos con el partido que se disputaba a las 4 de la tarde entre el Valle de Hues y el Deportivo Aragón. ¿Y cómo se le ha puesto de complicado el partido al filial? Sí, la verdad es que pues ya decíamos la semana pasada pues que el Deportivo Aragón pues viajaba a un campo muy complicado, ¿no? Pues sobre todo también pues por la superficie, que la verdad pues que en la televisión pues se ve que no está en las mejores condiciones la llave artificial como para hacer la práctica pues del fútbol que hace el filial, ¿no? El conjunto de Miguel Arraz,
pero bueno, han llevado el guión que suelen llevar todos los partidos, llevar la iniciativa, han llegado a marcar un gol en la primera parte que ha sido anulado por fuera de juego y luego pues se le ha vuelto en contra un fuerte revés en un balón pues ahí en medio campo que parecía que el central lo despejaba, pero al final ha cogido veneno en la trayectoria y ha sorprendido al guardameta del filial y ha ido para adentro. Se han quedado pues en shock, por así decirlo, los jugadores del filial. Ya a los 3-4 minutos han vuelto a encajar el segundo y eso ha hecho que se pusiera el partido muy costa arriba, pero bueno, aún así pues el filial ha seguido intentando. Antes del descanso ha conseguido reducir la distancia y ha marcado Mañas en el minuto 43 antes de ir al descanso. Y luego en la segunda parte pues ha logrado empatar el partido, incluso darle la vuelta. Y cuando ya prácticamente estábamos ya a punto de oír el pitido final del colegiado, pues en el minuto 91 ha pitado un penalti a favor del Valle de Hues que transformaba y acababa el partido pues, a 3 en el marcador. Fíjate, nos pregunta nuestro oyente, yo creo que más fiel de la grada, Alejandro Prat del Pamplona, si habría un arrastre de preferente si baja el Brea. Si había pues si habría algún arrastre de preferente si baja Sí. el Brea. Sí, ¿verdad? Yo creo que sí, porque bajaría uno más de tercera y eso arrastraría a uno más de preferencia. Al final, cuando hay también según quién ascienda de tercera, se asciende. ¿Se te oye entrecortado? ¿Se me oye bien? Ahora se te oye bien. Antes se te había entrecortado. Sí. Sí, Que que eso, te escuchamos. que decía que también depende de los que suban de tercera, porque sube uno directo y luego, pues en playoff, si sube otro del grupo 17 de tercera, pues según el descenso del Brea, es cuando se ajustaría todo. Y también veremos a ver si no pasa como el año pasado y se quedan equipos que tendrían que haber descendido en la liga y demás. Pero todos Claro. sabemos que luego las cosas... En Una cosa es lo que pone el papel y otra cosa es luego lo que pasa. Eso es. En principio, si quedara todo como está y el Brea descendiera a tercera y subiera, pues por ejemplo, el que fuera líder de tercera división, sí que arrastraría. Bueno, pues el último encuentro, el encuentro que me tocaba a mí hacer esta tarde para Aragón Televisión, entre la Unión Deportiva de Albastro y la Agrupación Deportiva San Juan. Si quieres te lo resumo yo rápidamente. Sí, ya entre tú y Jandro ya habéis visto suficiente, ya me habéis estado contando, pero bueno, dale, que tú has visto el partido. Primera parte donde, bueno, ha sido un monólogo de la Unión Deportiva de Albastro, pero con la pólvora mojadísima. No ha habido tiros así que dijeron, hostias, había para meter gol, ¿no? Ocasiones muy, 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 muy contadas. Eso sí, por la banda diestra se han hinchado a meter balones, se han hinchado totalmente a meter balones, sobre todo Soulé. Pero luego, en la segunda parte, pues bueno, como bien nos decía Javito la semana pasada, pues se esperaban un San Juan muy ordenado, muy rocoso, así ha sido, la verdad, porque han estado prácticamente todo el partido en su campo, y en el único error de marcaje le gana la espalda a la defensa al pobre Isma, ya me saldrá, y a Mingotes. Parecía que estaban fuera de juego. De hecho, en la primera imagen, en el directo, parecía que estaban fuera de juego. Y se ha marcado un golazo. Recalde, el delantero de la agrupación deportiva San Juan, levantando la bola por encima de Viaje. Que bueno, que menos mal, que luego Marc Prat ha puesto el gol del empate. Y de hecho, hasta en el descuento, Hugo ha tenido sus botas el poder haber puesto el 2-1 en el marcador. Al final, pues, si nos tuviéramos que regir por la posesión, sería victoria clara del conjunto de Dani Martínez, pero al final el fútbol es lo que tiene. Si las que tienes no las clavas,
tienes un listo en el otro equipo que te pinta la cara. Y es lo que ha ocurrido. Así es, así es. Además, pues sí que es verdad que esta jornada necesitaba pues sumar de 3, ¿no? Pues para terminar pues de cerrar un poco pues la permanencia, llegar a esos 40-41 puntos y tendrá que esperar pues una semana más para llegar a ese objetivo, pero bueno, quedan todavía bastante jornadas, estoy seguro que sin problemas pues quedará a mitad de tabla el conjunto de Dani Martino para que, claro, ese tren ya no de poder engancharse a la cabeza de arriba se queda ya un poquito lejos. Vamos rápido con la previa de los equipos que se van a enfrentar a los nuestros. Ya nos la ha hecho la del, en este caso, la del conjunto que se va a enfrentar a Lutebo, nos la ha hecho Oyer Sarriegui, de la Real Sociedad Sí, C, sí, que jugarán el sábado a las a, 8 y la, a cuarto de las la 8 y tarde. cuarto, sí, eso es, Exacto. en Zubieta. Luego el siguiente encuentro será el duelo entre filiales, entre el Deportivo Sí, Aragón y el Deportivo Alavés. Aquí pone a las 12 de la mañana, normalmente suele ser a las 11:30. Veremos a ver sí, si nos confirman la hora, pero me imagino que, como bien comentaba ayer, pues un duelo de dos equipos que quieren jugar al fútbol y que yo estoy seguro que nos van a ofrecer un gran espectáculo, un partido muy sí, abierto. será también pues un partido digno de ver y de disfrutar para el espectador como fue el del sábado en Santa Ana, porque además pues en una superficie en la que los dos se manejan pues como pez en el agua, ¿no? En la hierba natural y dos filiales que pues que tienen que demostrar que por algo son filiales de conjuntos pues de equipos profesionales. De todas formas, veremos a ver con qué plantilla se presenta el bueno de Emilio Larraz, porque vemos Hmm. que Víctor Fernández está mirando mucho Sí, pero a la cantera. Sí, pero lo bueno bueno, pues lo que veníamos reclamando semanas atrás, ¿no? Que era pues que mucho baile, ¿no? De jugadores, él ya ha dejado claro que con los que cuente para dinámica de grupo de entre semana, el fin de semana, con los que no vaya a contar para disputar minutos, no los va a hacer viajar para nada. Por lo tanto, pues bueno, se sigue un poco esa filosofía de cantera, de ciudad deportiva, de prestar jugadores al primer equipo pues para dinámica de entre semana, pero luego realmente pues a la hora de convocatorias no creo que tenga tanto problema Emilio Larraz como tenía en jornadas anteriores. Bueno, si por lo menos no se le llevan jugadores para calentar el banquillo. No, eso ya lo dijo bien claro Víctor, lo dijo en la rueda de prensa previa a este encuentro de hoy, que no se va a llevar jugadores de turismo ni de paseo, que el que se lleve será porque tiene opciones de verdad de contar con minutos. Hablando del Barbastro, se marcha hasta Guecho a jugar contra el Histórico el sábado a las 5 de la tarde, otro de los partidazos, de los Sí, partidos bonitos, de los que saben a fútbol. Y el Brea, pues que le toca ir al Ciudad de Tudela a jugársela con el tudelano en un partido donde esperemos que los aficionados breanos, pues bueno, pueden hacer un desplazamiento cómodo, partido a las 5 de la tarde el domingo y bueno, un duelo en el que esperemos que el Brea, en un campo tremendamente grande, un auténtico patatal, se puedan adaptar y los traigan por lo menos un resultado positivo, ¿no? sí, eso es, que no, pues no perder la esperanza, ¿no? Y bueno, ir a competir el partido y que nunca se sabe, que es que el fútbol da muchas, muchas vueltas. Y Exacto. destacar sobre todo el partidazo de la jornada, que es además lo ha dicho antes Oyer, que se enfrenta dentro de poco, pues justo en esta jornada cuando se enfrentan el filial del Bilbao y el Baracaldo. Ese partido reseñar porque, aunque no nos incumbe, sí que es verdad que si gana el Baracaldo, pues se quedaría a 2 puntos del liderato. Y el derbi riojano entre dos ex primeras ref, el Calahorra y la Unión Deportiva Logroñés, la UDL. Eso es, Ese es un gran partido, ¿eh? buen Partidazo. partido también. Y el derbi navarro, la Mutilvera de Hues, que se Sí, tampoco muchos que derbis esta jornada, esta jornada está la cosa bonita. por arriba y por abajo además. Así es. Bueno, vamos rápidamente a hablar de la primera ref.
Jornada, sabíamos que iba a ser dura, sabíamos que iba a ser complicada, sobre todo para el Club Deportivo Teruel. No pudo ser. No pudo ser. La verdad es que la primera parte fue un el filial del Barça hizo pues una pisonadora, ¿no? contra el Teruel y no hay ninguna opción porque además enseguida se pusieron 0-3 en el marcador y lo único pues que le tocaba en el descanso a Raúl Jardier pues era recomponer el equipo como mejor pudiera y así fue, ¿no? Que además la segunda parte se vio un Teruel que a lo mejor pues que sí que salió un poco atenazado, ¿no? Pues viendo la envergadura y la calidad del rival y que a eso le pasó factura. Pero bueno, la segunda parte pues dio la cara. Tuvo incluso yo creo que alguna opción de acercarse más, pero bueno, al final pues cuando juegas un equipo con tanto potencial y tanto jugador con tanta calidad, pues bueno, lo normal es lo que te pase lo que le pasó al Teruel, pero bueno, yo creo que está bien metido en dinámica, está bien metido en los partidos, compitiendo contra todos los rivales y sigue ahí en la pelea. La próxima semana, hablando de los rivales, la verdad es que vaya Tourmalet que le toca ahora Sí, al Club Deportivo Teruel. sí, viaja a Se, Ponferrada, ¿no? no, se enfrenta a la Real Sociedad B, Ah, sí, perdón, 4 de, cierto. 4 de la tarde, pero fíjate el plantel que tienen los amigos de la Real Sociedad B, aparte de la cantidad de jugadores que ya han subido al primer equipo y Ujú. otros que están cedidos en muchos equipos Sí, de segunda división. Con decirte, Ayesa, el portero del Numancia, después de que fue cedido al Numancia la temporada pasada, ujú. Beitia, Martín, Ibra Cámara, el defensa central del Atlético de Madrid B, fichado esta temporada, Astigarraga, que ha jugado ya con el primer Eso te iba a equipo, decir, sí, sí. Agote, Aramburu, Rupérez, Lebarbier, o sea, jugadores que muchos de ellos ya Mikel Gotti, que se lo levantaron al Bilbao Athletic en este caso, Sí, y Brian Fiabema, un jugador del Chelsea en su categoría U21, que se enrola también en este equipo, el noruego, y una Real Sociedad pues muy internacional, ¿no? Un keniata, Job Okieng, un keniata, un noruego, un francés como Sle Barbier y luego Aramburu, el hispano-venezolano, el vasco-venezolano en este caso, y Ibra Cámara. Ibra Cámara, vamos, una imagen que a mí me llegan a poner esta Real Sociedad cuando yo era pequeño, que eran todos señores con barba y bigote, y sí, no me, sí. y no me lo creo, tú. Un equipo muy internacional para ser un filial, la verdad. Una Real Sociedad que ahora ocupa el 8º puesto, 38 Sí, puntos. Bueno, el Teruel siempre nos ha demostrado que con los equipos grandes, con los equipos que juegan al fútbol, se acomoda y planta cara. sí, sí, así es. La verdad que si algo no tiene el ADN del Teruel, ¿no? Es que contra los de arriba no se achica, ¿no? Es más, yo creo que el sábado lo que peca es de echarse un poquito atrás, ¿no? Al inicio del partido y es lo que le hace, pues estar más cómodo al conjunto del filial Blaugrana, pero bueno, yo creo que sí, como tú bien dices, y más, pues sin presión, ¿no? Viajas a una ciudad deportiva que sabes el talento que hay y los buenos jugadores que tienen, pero bueno, sin presión, sin tener miedo a nada y está haciendo una buena temporada contra los conjuntos de arriba, que quizás es donde menos presión tiene, ¿no? Y menos obligación que no con los equipos de abajo que sí o sí tienes que ganarles. Y hablando del que sí que se va a enfrentar a la Ponferradina, Sí, eso es. la Sociedad Deportiva Tarazona, que rascó un punto extraordinario este fin de semana con ese empate a 0 ante el Fuenla. Sí, y se pone todo, vamos, se pone todo muy, muy, muy apretado, ¿no? Además, tuvo el Tarazona muchas ocasiones, incluso para llevarse la victoria.
Pero bueno, una semana más, pues al final hay que dar el empate, pues igual no por bueno, sí que bueno, sí que por bueno, ¿no? Pero sí que es verdad pues que te quedas con ese sabor agridulce porque el conjunto de Molo está compitiendo muy bien y va a todos los campos también pues sin ningún tipo de complejo y a por los encuentros, ¿no? Que es lo que le caracteriza al conjunto turiasonense, que no se arruga con ningún equipo, incluso tiene el poder de adelantarse en líneas a los rivales y dar ese paso hacia adelante para llevarse la victoria. Así que la verdad es que luego pues tiene que entrar la pelota también, pero bueno, yo creo que buen punto el conseguido en Fuenlabrada y lo que decía, que aprieta mucho la zona de abajo, que sigue más o menos pues como la dinámica de estas semanas atrás y hay opciones pues para todo y para todos, creo yo. Fíjate, en los últimos 5 encuentros, la Sociedad Deportiva Tarazona ha empatado 3, ha tenido 2 derrotas, y a Ponferradina en los últimos 5 encuentros, 3 empates, 1 victoria y 1 derrota. Por lo tanto, la dinámica es muy parecida. De hecho, los 2 últimos encuentros han sido empates para el conjunto del Bierzo, un conjunto que tiene viejos conocidos nuestros, como puede ser Sí. Ibequeme. Uh-huh. Y luego también, pues bueno, está Prendes, Márquez Lozano de la Unión Deportiva Logroñés, Cerdá, mucho Yuri. jugador, Yuri, mucho jugador el hispano, el brasileño, el portugués, brasileño portugués, nacionalizado portugués, Yuri, delantero centro, eterno Yuri. Sí. Y lo que te decía, para los aficionados zaragocistas, Ibequeme y Samuel Elongo. Sí, la verdad que Ibequeme, pues jugador que fue muy intermitente aquí en el Zaragoza con también muchas lesiones. No sé si está contando con muchos minutos o no en Ponferrada, la verdad que no. Yo creo que no está jugando mucho, me parece a mí. No creo que. Yo cuando ha jugado contra los equipos nuestros, tampoco está teniendo mucha regularidad, me parece a mí, el mediocampista. Yo creo que es un jugador pues que apuntaba mucho, pero que con las lesiones eso se ha ido apagando poco a poco. Y bueno, en esta primera federación, pues sí que es verdad que quizás pueda hacerse un escaparate, ¿no? Para relanzarse, pero bueno, yo la Sí, verdad sí. que Si analizamos el 11 que han presentado frente al Celta Fortuna, el último encuentro, el 0-0, tenemos a Prieto en portería, Leal y Andújar como centrales, Lancho y Carrique como carrileros, por delante Lozano y Clavería, junto con López y Gómez, y en punta Longo, el italiano que jugó en el Real Zaragoza, y Borja Valle. Borja Valle que después de esa etapa en el Rapid de Bucarest, en Rumanía, volvía en enero a la Liga, a Primera Federación en este caso, a enrolarse a la Ponce. Bueno, veremos a ver cómo se le da al equipo de Molo esta Ponferradina que visitará el Municipal el domingo 24 domingo, a las 6 de la tarde. Con lo sí. que un partido extraordinario. En cuanto a los resultados, pues tenemos que decir que nuestros hermanos de la Sociedad Deportiva Logroñés perdían frente al Sestao y eso, pues, como tú decías, hace que la zona baja se haya comprimido, pero vamos, estamos hablando que Unionistas ocupa el puesto 11º con 36 puntos, Cornellá 34, Osasuna Promesas 33, Real Unión 32, el Sabadell 30 y el Sestao Sí, sí. River es ahora el que está en descenso, es el que marca el Es que, descenso con 28 puntos. es que encima el Sabadell empata en Riazor, que llevaba corta la racha tremenda del Deportivo de La Coruña, que llevaba, creo que eran 5 partidos sin conocer la derrota, que es la upaba el liderato, y esta jornada pues empataba con el Sabadell, que pues eso es uno de los rivales directos de los nuestros. En los partidos que a nosotros nos interesa, ¿por qué? Pues porque nos estamos jugando el cocido en la zona baja. Fíjate qué enfrentamientos. El Rayo Majadahonda recibe al Deportivo de La Coruña, el Rayo ahora último, pero es que el Logroñés recibe en las Gaunas a las 4 al Real Unión Club de Irún, que tiene 32. Es decir, si el Logroñés consigue vencer, que es de las balas que le quedan ahora en estos momentos, metería al Real Unión ahí en esa terna de posible descendido. Ojo, Sí, sí. un Se fundador de... apretaría
de la Se liga. apretaría todo mucho, que eso también nos interesa a nosotros porque cuanto más equipos entren en la pelea, pues más opciones hay para todos, la verdad. Desde luego, desde luego. Y luego, bueno, tenemos al Sabadell que recibe al Arenteiro. Ojo con el Arenteiro porque es una máquina muy fiable en todos los campos que se presenta. El Cornellá que va a jugar contra el Barça Atleti y el Sestao River que visita la casa del Lugo. Además de Osasuna Promesas que se la jugará contra la Cultu ahí en Tajonar. Con lo cual, bueno, dependiendo de los resultados que se den la semana que viene, ojo que como tú dices, se puede todavía comprimir más la zona media-baja de la clasificación. Eso es, así es. Bueno, Héctor, pues finalizamos nuestro programa. Continúan con nosotros a las 11:25 de la noche el Alcañiz Club de Fútbol, el segundo palo, nuestros hermanos de segundo palo, el Cardienta, como podía ser, David de GA93 y la bolsa para mí. Mira, me gusta este nick. Un placer, un placer, muy agradecidos de que hayáis seguido con nosotros, al igual que todos los que os habéis unido a este nuevo episodio 23, que podréis escuchar tanto por YouTube como también por iVoox. Agradeceros vuestra fidelidad, como siempre. Vamos a replegar ya, vamos a esconder la grada, la vamos a tapar para la semana que viene. Y lo dicho, nos vemos, nos oímos aquí el domingo que viene en la Grada FM. Un abrazo. Un saludo.